Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una firmísima institución de servicio al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, costosa, muy difícil de combatir por lo costosa, no solamente por las implicaciones médicas que conlleva, que son tratamientos muy caros y muy difíciles y técnicamente también muy exigentes. Entonces hay que tener recursos para atender esas urgencias en familias muy humildes o humildísimas. Entonces, ese patronato lo que hace es recibir apoyo para brindar apoyo al prójimo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio. Apóyenlo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy 9 de marzo, cierre del mes de la patria. Pero en este país, los verdaderos y buenos dominicanos están celebrando siempre, todos los meses, todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos, está celebrando la patria, cuidando de la patria. Muchos dominicanos, muchos miles de dominicanos, otros también, siempre están tramando contra esa nave de febrero. Gente que se atreve hasta que naufrague esa nave, le da un pito, esa es la verdad. Pero tenemos el ejemplo, esas tres figuras vigorosas del patriotismo nacional, que son Duarte, Sánchez y Mella. Hoy 9 de marzo, un día como hoy, nace Francisco del Rosario Sánchez, trinitario, independentista, febrerista y luchador contra la anexión a España. Mártir, héroe y mártir de febrero y de agosto, de la restauración, mejor dicho, que vino después, pero el grito de Capotillo. Y entonces comienza el mes con el 26 de enero, que es el nacimiento del Patricio Supremo, Juan Pablo Duarte. Está el 25 de febrero, que es la fecha de ese insigne patriota que fue
Matías Ramón o Ramón Matías Mella y Castillo. Y hoy 9 de marzo, del insigne patriota también, valentísimo patriota y activísimo patriota que fue Sánchez también, Francisco del Rosario Sánchez. Así que el país tiene que permanecer vigilante porque hay intereses que quieren afectar a la República, buscándole un acomodamiento a gente que no son como nosotros. Porque todo el mundo sabe que los más lejanos de los cercanos vecinos nuestros son precisamente los de Occidente. Gente que es, como se sabe, impresentable, porque es gente que actúa en forma salvaje. Sus élites no cogen para acá, sus élites se van o a Francia o se van a Miami. Esas son las pocas élites que hay, que son escasas en Haití, pero son lo suficientemente ricas para mirar de reojo a esa población enorme que hay en el occidente de la Española. Y nosotros tenemos que estar vigilantes constantemente, porque tenemos hasta autoridades que son débiles de carácter para enfrentar repatriaciones de gente que está aquí en forma ilegal e indocumentada, no solamente ilegal porque entra. Señores, son gente sin documentos, sin identificación. Nadie sabe quién entra aquí, con qué expediente, con qué historial criminal, delictuoso tiene un elemento de esto que viene de allí, pero más, también vienen enfermos. Y este país gastando decenas de miles de millones de pesos en salud y en prevención, y siempre expuesto por una población desatendida allí, que vive en forma selvática. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros? Una gente de esta, enferma de cólera, yo no había visto país más protegido por la providencia divina que la República Dominicana. Cualquier país, la India, que es un país enorme, un subcontinente le llaman, porque imagínense, le separaron a Bangladesh y le separaron a Pakistán, y aún así la India es grande, tiene 1.400 millones de habitantes. Imagínense ustedes, este país que con esos desprendimientos le han quitado fácilmente 400 millones de gente a la India, con ese desprendimiento nada más que yo acabo de señalar. Pero la India estuviera al lado de un país como Haití. Óiganme, y el cólera matara a millones de hindúes, y las enfermedades infecciosas mataran millones de hindúes. Pero a la República Dominicana la cuida la providencia divina. Porque, señores, imagínense ustedes las poblaciones nuestras tomando agua en nuestros animales, en ríos, arroyos, fuentes fluviales, donde esta gente puede ir y hacer sus necesidades fisiológicas en áreas de río, se bañan y hacen de todo allí. Imagínense Tatenia saginata, o el cólera, o cualquiera de esas enfermedades infecciosas. Yo no sé cómo que República Dominicana, y esta gente viviendo en todos los barrios dominicanos, hacinados también allí. Y esta gente sin atención médica de ningún tipo en su país. Y están aquí por centenares de miles, ocupando áreas ya vitales del país. Y la autoridad, actuando en forma opaca, en forma poco decidida por defender el país, porque yo no sé qué es lo que vienen a ver ciertos funcionarios norteamericanos. Vienen los senadores, ahí vi el senador Moreno, de origen colombiano, que es senador del estado de Ohio en Estados Unidos, a ver la frontera.
Pero vino el presidente electo de Chile a ver la frontera. ¿Pero y a qué que vienen ahí? Vienen todos los generales y generalas norteamericanas y diplomáticos. Van a la frontera. Yo no sé qué es lo que van a ver allí. A ver aquel cuidado, a ver aquella delicadeza, aquel celo que tiene el ejército dominicano cuidando esa frontera. Y le hacen creer a estos funcionarios que por ahí no entra, ni el aire pasa por esa frontera. Que Estados Unidos puede dormir tranquilo, que el bioterrorismo no pasará por ahí. ¿Será eso que le dicen? Porque cuando llegan a la frontera, ven aquello y salen maravillados de allí. Que es lo que por ahí no pasa nada, eso está tranquilo, ahí no hay problema. No, la autoridad nacional que lo lleve a Verón, que vayan a Verón y a Friusa y a Constanza y a Santiago y a todos los pueblos del país, que visiten eso para que vean cuál es el problema que tenemos los dominicanos. No es ahí nada más porque ya se sabe que por ahí entran en masa, que el ejército no cuida eso. O que le pregunten a los mismos senadores y funcionarios norteamericanos, que le digan a ellos, miren, ¿qué es lo que ustedes vienen a ver? Haitianos aquí. ¿Ustedes quieren ver haitianos en este país? ¿Ustedes quieren ver cómo que está República Dominicana llena de haitianos? Vamos, que lo vamos a llevar a Verón, pero no hay una autoridad que se atreva a llevarlo a Verón. Que lo lleven a Verón o a Friusa, que lo lleven a Higüey o a Constanza, a cualquier pueblo, que lo lleven, o a cualquier barrio de la capital, que lo lleve la autoridad, pues si ellos lo que quieren es ver haitianos dañándonos a nosotros en este país. Pero no van a la frontera no van a ver ni haitianos, ven a la frontera. ¿Por qué es lo que van a ver ahí? Si ellos lo que cruzan es para acá. Se mueren de hambre en la frontera. ¿Qué van a hacer en la frontera los haitianos? Nada van a hacer ahí. Ellos cruzan para acá, eso es lo que tienen que enseñarle a los funcionarios. No, mire, yo quiero ir a la frontera. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver en la frontera? Oh, ¿cómo pasan los haitianos? No, porque el ejército no cuida eso. Ahora usted va a ver un ejército disciplinado allí y exigente, y un ejército dispuesto, óigame, a que por ahí no pasa barbecue. Imagínense ustedes. Y el país lleno de haitianos. Así que vamos bien, parece. Estamos bien, como decía Cantinflas. Bueno, entonces, señores, otra vez tenemos ya no la amenaza, sino la realidad encima. Esta guerra no es una guerra como la de Venezuela, una cosa relámpago allí y rápido, relampagueante. Y Venezuela ya con la crisis, estaba en crisis petrolera y de todo. Entonces, ya el país, o estos países no teníamos dependencia directa de ahí. Ya sabíamos que Venezuela eso era un caos. Ahora esto no. Pues esta es una guerra que todo el mundo sabía que iba a haber esto. Y todavía falta por ver más. Porque esta es una guerra que incluye el área donde está la vitalidad del mundo, donde está el líquido que mueve, la sangre que mueve el mundo. O parte del mundo, porque no vamos a decir que todo el mundo se mueve de ahí, pero las grandes potencias, las grandes países productores y con grandes fábricas y grandes exportaciones y grandes importaciones, tienen esa demanda energética de esa zona. Entonces, esa zona en conflicto no es solamente Irán y Estados Unidos, o Irán e Israel, es Irán y sus vecinos, que son todos los grandes productores y los grandes ricos, países ricos de la tierra también, porque están forrados de dinero y de intereses en todos estos países, principalmente los países desarrollados. Ellos son los dueños de muchísimos intereses que tienen ahí. Entonces, esa guerra encarece los precios del petróleo. El petróleo ya está en $120 un barril de petróleo, tipo Texas, porque el otro está más caro, el europeo, el del norte de Europa, en Noruega. Es decir, ya nuestros países están sufriendo de esa venta de petróleo caro y gas. También el gas está
elevado también, pero de esa zona sale muchísimo gas, muchísimo petróleo. Entonces, todos los combustibles, pero no es solamente los combustibles, sino que los fletes, volvemos a la situación, por ejemplo, post pandemia, que allí era porque no había barcos prácticamente para transportar las cargas. Y los barcos estaban, después se agrupaban en los muelles y era por el punto de descarga y no había la cantidad de disponibilidad de espacio para transportar las mercancías. Ahora estamos en una situación muy crítica. Decíamos aquí la semana pasada, y esperaba que el gobierno sometiera alguna medida de qué sé yo, de austeridad en el consumo de los combustibles. Hasta ahora no hemos visto que el gobierno se ha preocupado, al contrario, estamos bien, tenemos recursos y podemos hacerle frente a la situación. Pero decíamos que el gobierno puede mandar, aunque sea una medida de tipo de fuerza moral, como dirían, tal vez vigorosamente moralista, de que se restringiera el consumo de combustible en las oficinas públicas en vista de que este es un gobierno rico, un gobierno que te maneja billones de pesos por año y ha sido el gobierno históricamente que más dinero ha tenido, a pesar de que la palabra histórico es muy usada en este gobierno. Pero vamos a seguir abogando porque seamos austeros, porque no está fácil. Y el gobierno no va a poder absorber todos esos costos. Tal vez lo asume porque el gobierno es rico, pero sabemos que cuando ese petróleo se sube a 130 o 140 dólares, que seguro va a subir por allí, y quién sabe. Entonces eso va a ser muy difícil para cualquier país y más para los que no son productores de petróleo. Esa es la pura verdad. Vamos a seguir abogando porque las cosas no se nos deterioren, porque eso sí es grave. Los fletes encarecen todo, la inflación se va, ese petróleo complica la vida, los fertilizantes, todo se afecta con esos precios tan exorbitantes y además tan rápido. Una subida de esta tan elevada y en tiempo breve crea una distorsión enorme. Bueno, fijos y no fijos. Casi todo el mundo, excepto voces y plumas tal vez comprometidas con defender hasta lo indefendible, porque hay gente que se presta para todo. Pero hay palabras que en este tiempo de administración pública han ido perdiendo fuelle, transparencia. La palabra independencia judicial, esas expresiones, la palabra cambio. Es decir, se ha perdido la palabra ética. Hay hasta una dirección de ética gubernamental. La palabra corrupción ha tomado bríos después que estuvo sometida a un fuerte estrés al principio de la gestión de gobierno por el asunto de los juicios y las persecuciones que hubo contra la corrupción anterior. Pero esas palabras han ido perdiendo fuelle. Vi unas declaraciones de Servio Tulio en una charla donde expuso el problema de la ética, que hay una caída en la transparencia y en la ética, y dice que se deben fortalecer los organismos que tienen que velar por la transparencia, por ejemplo la Cámara de Cuentas. Pero es lo que nosotros decimos aquí, ¿qué fuerza moral tiene la Cámara de Cuentas o la Contraloría General de la República para auditar las cuentas públicas? Si la propia presidenta de la Cámara de Cuentas no se audita ni siquiera su gestión en la UAS, que hemos repetido tantas veces aquí. Gestión cuestionada. Lo que pasa es que como son gente del mismo partido del poder, entonces se callan los asuntos. Y el nuevo rector de la UAS, ¿qué hizo? Como él es un hombre clave del gobierno, del partido de gobierno, entonces lo que hicieron fue que callaron
lo que pasó en la UAS. Y la directora de la Cámara de Cuentas había sido la rectora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero ahí no se puede hacer auditoría. Entonces no hay fuerza moral para hacerle auditoría a los demás, piensa uno. Pero en el gobierno se han ido deteriorando las cosas y la transparencia anda muy mal. Por ejemplo, en agricultura, eso se va a auditar, porque siempre hubo ahí señalamientos de casos graves de corrupción en el Ministerio de Agricultura, pero no de corrupción de actos, diríamos, reñidos solamente con la decencia de que se hacen transaccioncitas y dame un 10% aquí, no, robos. Es decir, bienes públicos robados, dilapidados, usados para promoción política partidarista. Pero eso ahí no se sabe lo que pasó. Yo me imagino que don Oliverio es para allá, mi amigo Oliverio, que es el nuevo ministro, tal vez ha dispuesto una auditoría interna allí, para por lo menos, si no publicar lo que encuentre, porque tal vez por asuntos políticos o de partidarismo, no pueda decir lo que encontró, pero él querrá saber lo que encontró para cuidarse, como se dice, mañana en el futuro, de que cosas que sucedieron en ese periodo en que estuvo la gestión anterior no se le carguen a él y podrá por lo menos saber qué pasó, qué herencias recibe. Ahora, así andan todas las instituciones públicas. Fíjense que hoy vi una nota que el Congreso tiene 7 años que no sabe lo que está pasando en el gobierno y el Congreso es quien debe fiscalizar al gobierno. Y la Cámara de Cuentas es la que envía todos esos informes y todo aquello, pero ahí no se sabe nada. Esto es una administración muy opaca y nosotros hemos dicho tantas veces aquí que ya yo también tengo que repetir que deseo que el gobierno tiene, en el gobierno los funcionarios hagan lo mal hecho, bien hecho, porque si no van a tener muchos problemas. Por lo menos problemas tal vez solo de menciones, que se mencionen sus nombres en forma repetida o que sean perseguibles por el brazo de la justicia, por exacciones, por actos reñidos, dolosos, y eso es, verdaderamente, eso es fatal para la organización política que sustenta el funcionariado, o el funcionariato, porque eso es lo que se está viviendo, o se está viendo, y ya la gente se está dando cuenta, y eso, cuando la gente comienza no solamente a ver, sino a percibir el mal olor del trapiche, como siempre acostumbramos a decir, ese tufo maloliente que sale de esos trapiches, las cosas se van poniendo color de hormiga, como se acostumbra a decir. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Pues bien, ese comentario que estamos acabando de hacer en el segmento anterior sobre la transparencia y la conducta que se está apreciando en la administración pública está preocupando. Yo no sé, el presidente está, como hemos dicho otras veces, silbando, caminando por las calles y visitando los pueblos, las ciudades, o saliendo al exterior y feliz. Aquí no está pasando más, que todo está bien, que todo va viento en popa, que el turismo por allí, que la remesa por aquí, que no recibimos la inversión extranjera, muy bien. Pero estamos como dejando de lado esas conductas que se están viendo acá. Obras inconclusas, obras mal hechas, obras sobreestimadas, presupuestos, etcétera. Incluso nosotros señalamos aquí que obras que fueron transadas en el 2004, obras que fueron adjudicadas incluso en ese tiempo, se estaban reevaluando. Incluso se aprobó una ley para cambiar los adendos del 25%. Y yo me acuerdo que nosotros dijimos aquí, obra adjudicada en el gobierno de Hipólito Mejía, y la revivieron, readaptándola a los tiempos de hoy, para poder seguir con esos compromisos partidarios a gente que ya se habían beneficiado de esa adjudicación. Entonces esas obras perimían prácticamente, se quedaron en el tintero. 20 años o 16 años del PLD gobernando, quedaron como en latencia. Desde que llegó la nueva administración en obras públicas, comenzaron a reevaluar esos presupuestos de obras adjudicadas en forma corrupta. Todo el mundo lo sabe eso. Muy pocas fueron adjudicadas en forma limpia y transparente. Y se revivieron aquellos presupuestos, se readaptaron a como le dio la gana a la administración de obras públicas en ese momento. Aquí no se ha auditado nada. Entonces, fíjense cómo está el gobierno. Repito que el gobierno está jugando con la opacidad, y eso no es bueno, porque es que eso va a terminar muy mal. Yo no sé si el presidente se ha hecho, como se dice, el caprino demente, y cada quien es responsable de sus actos, o aquella expresión del monarca constitucional de Francia, Luis XVIII, creo que fue Luis XVIII, enriquezcanse, caballero, con aquella expresión, señores, aquella expresión tan destemplada y tan indecente políticamente hablando. Enriquezcanse, caballeros. Luis XVIII, monarca constitucional de Francia. Yo no creo que se haya hecho esa expresión en República Dominicana. Pero esa preocupación de Finos, más la preocupación de todo el mundo y todas estas cosas que se están viendo, eso llama la atención. Muchas obras sobrevaluadas y mal hechas, mal ejecutadas. Por ejemplo, Navarrete. Ya en Navarrete no hay agua, pero hace una semana que el presidente fue e inauguró ese acueducto. No tiene agua el acueducto. ¿Qué ha pasado? La lluvia que hubo en el Cibao, no sabemos. La turbidez, tampoco sabemos. El canal está cerrado, el canal
el PRI, el proyecto de riego Yaque del Norte, que es el Ulises Francisco de Payá. Si está cerrado el canal y es la fuente de agua, de abastecimiento del acueducto, lo más probable es que el acueducto de Navarrete no tenga agua. Pero no sabemos cuál ha sido la causa, pero sí sabemos que Navarrete se queja que no tiene agua. Un acueducto recién inaugurado. En Jaina hacen lo mismo, es decir, en el país hay una crisis de agua y nadie como que dice nada. Pero al gobierno como que tampoco le importa eso. Y la población están sufriendo. Yo dije aquí que hasta en Bellavista y en esa barriada de Bellavista vi camiones tanqueros de agua, vendiendo agua o llevando agua a domicilio para llenar cisternas. Entonces hay una crisis de agua. Pero muchas obras están en esas condiciones también. Y yo pienso que hasta el gobierno, la oposición ha sido, no voy a decir tolerante, pero ha sido indulgente, yo diría, con la autoridad. Porque el presidente en el Congreso anunció que había 955 obras contabilizadas por el gobierno. El presidente lo dijo, claro, mire, en tal sitio tanto, en tal sitio tanto, en tal sitio tanto, y eso, la sumatoria me dio a mí 955, algo así. El presidente citó un 10% de esas obras, pero era imposible que las pudiera citar todas. Las que se habían ejecutado un 10%, señaló él. Pero decíamos nosotros aquí, es sospechoso que el gobierno diga que tiene un frente abierto de 955 obras. Sin embargo, el presupuesto de gasto para inversión y construcción de gasto de capital es muy bajo, que no llega ni a 2% según los estudios de los especialistas presupuestarios. Entonces, ¿con qué dinero que se están ejecutando esas obras? Lo que sí hay es protesta y la gente siempre está protestando porque no ve las obras ni terminarse ni arrancarse, como se dice, iniciarla o terminarla, o bien terminarla, porque también hay muchas que se han entregado con muchísimos vicios y daños. Y esa cosa deprimen y dañan la imagen de cualquier autoridad y más de un gobierno de gente relativamente nueva, joven, pero han manejado una cantidad de dinero impresionante en este país. Históricamente ningún gobierno, porque hay algunas autoridades que les gusta decir que históricamente de todo esto, que históricamente nunca se había hecho, que históricamente nadie había hecho lo que hemos hecho, pero históricamente nadie había manejado tanto dinero, tantos recursos. Y hay que ver lo que hicieron los de atrás, que ya yo también deseo, tal vez con aquellas apologías que hago de aquellos regímenes que fueron tan productivos para el país, porque trabajaban para el país, no trabajaban para ellos ni para su partido, trabajaban para el país. Ahora se trabaja como si fuera para la institución partidaria o para familias. Eso no debe ser. Pero ojalá se aclaren esas cosas. Hoy, de nuevo, el señor Andy Daguaje vuelve sobre el oro. Y él dice que no están cambiando el oro por espejitos, porque hay 1.113 millones de dólares que se han desaparecido, que debieron entrar al fisco. Sin embargo, producto de maniobras de rebaja del IMA, el impuesto a la... Vamos a ver cómo que se llama eso, porque uno no puede hablar disparate. Impuesto mínimo anual. Resulta que en este artículo, que ya es el segundo sobre el tema, la gente de Pueblo Viejo ha recibido el favor de las autoridades de impuesto interno dominicanas para que evadan el pago de 1.113 millones de dólares. Es lo que dice este señor aquí, el señor Andy Daguaje, en este artículo, y el del lunes pasado también. Y él ha trabajado estos temas con muchas informaciones y dice que espera, no he podido conseguir la tabla
del IMA para 2017-2019. Eso corresponde al periodo de Danilo Medina. Ni las correspondientes al segundo periodo de actualización 2020-2022. En algún momento estoy seguro las recibiré, dice él. Lo que sí he obtenido es la tabla del IMA aplicable para el periodo 23-25. Aunque reconozco que resulta injusto comparar las tasas que se acordaron en la segunda enmienda del SEAM para noviembre 12-16 con las aplicables para el periodo 23-25 sin saber qué sucedió entre el 17 y el 22. Bueno, hay que saber quiénes participaron en estas maniobras dolosas o erráticas, tal vez son equivocados de buena fe, pero pueden ser equivocados de mala fe y han favorecido a la empresa. Ahora, fíjense cómo es que actúan los mineros, y nosotros que hemos hablado tanto de eso. Que las minas son las que van a salvar a la República Dominicana, la minería, con todos sus ingresos y todo su cosas. Pero este país, miren cómo es que actúan los mineros. ¿Ustedes creen que eso es legal? Evadir el pago del impuesto mínimo por el precio del oro anual, que es una tabla que a medida que sube el precio, tienen que subir los ingresos por los impuestos aplicables. Pero si usted lo que hace es que reduce el impuesto, en vez de pagar un 25, lo baja a 10 o a 12, usted lo que está favoreciendo a la empresa minera. O la empresa minera hace fuerza para conseguir eso. Hay funcionarios que se prestan a ese dolo, o son funcionarios que se dejan engañar con espejitos, como dice el señor Daguán. Entonces el gobierno está en la obligación de averiguar eso y que dejen eso claro, porque la verdad que eso es un acto de traición al país. Que se pierdan 1.113 millones de dólares evadidos por la empresa que se supone que está actuando de buena fe ahí, en esa riqueza nacional. Por eso es que nosotros debemos cuidar el agua y nuestras montañas, que se olviden del oro, que ese oro, toda la historia de la humanidad, ese metal ha traído demasiados malestares a la humanidad y principalmente a las sociedades más débiles, donde aparece ese oro, lo que le cree problemas. ¿Y qué le pasó al imperio inca y al imperio azteca cuando llegaron esos conquistadores aquí? 300 toneladas de oro robadas, enviadas a la corona española y a los europeos, que acabaron también robándole a los españoles también. Todo ese oro aluvional acumulado por miles de años en esas culturas inca y azteca. Y los de aquí encontraban pepitas también, porque ellos sabían que aquí había oro, porque los indios sabían que por aquí había oro. Pues ellos buscaban en los ríos las pepitas amarillas esas. Entonces, hay que ver la desgracia que ha traído ese oro a las poblaciones débiles del mundo. Yo, como dominicano, prefiero cuidar las montañas, aunque comamos yuca nada más, porque eso era lo que comían los indígenas aquí también, comían yuca. Y se hacían su cazabe y comían pescado y pajarito y cosas de eso. De eso se alimentaban, de esas raíces, como dicen. Y los de allá arriba, de las lomas grandes del Perú, tenían la papa y todo aquello, y el maíz de México, todo, y el cacao, ellos se alimentaban. Pero desde que vinieron a buscar oro para acá, fíjense las complicaciones de esta América, que ha tenido tantas vicisitudes después que vinieron esos españoles aquí, o los conquistadores, porque no fueron los españoles, los conquistadores, porque vinieron otros europeos peores que los españoles. Pero no es que la culpa es de España solamente, y que nosotros aquí, bueno, fuimos víctimas, los nativos de esta zona fueron víctimas de aquello.
Vamos a poner eso aparte. Lo importante es que preservemos nuestros recursos naturales, nuestros órganos vitales, que son nuestras montañas y donde están retenidos esos metales dañinos, doblemente dañinos. Fíjense cómo influye para dañar la conducta de funcionarios venales o para dañar el medio ambiente mismo. Porque hemos dicho esa coincidencia de la presa de Atillo verde, o precisamente donde hay una actividad minera muy dinámica. Ahí está la presa presentando colores que asume uno que son problemas muy fuertes de contaminación, porque no se ven en las demás presas que están como testigos contra ella. Usted no ve eso, ni siquiera en Rincón, la presa de Rincón, que es vecina de esa. No hay en la presa de Monción, no hay en la presa de Santiago, Taberabao, Angostura, Taberabao ahí. No hay en el complejo del río Nizao, ni en Valdesia, ni en Las Varías, ni hay en Higüey, Aguacate. No lo hay en Sabanayegua, no lo hay en Sabaneta. Es decir, nuestras presas están limpias, incluso la de Montegrande, el lago de Montegrande, ahí están visibles, no hay contaminación, pero no hay actividad minera. ¿Dónde están ellas? Entonces esa es la coincidencia. Si hoy necesitáramos agua para la capital, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, y ya la opción no es Jaina, sino, como se ha planteado también, la opción de traer de la presa de Atillo, mandar 2 o 3 metros cúbicos de agua por segundo a esta población increcente. Pero hoy ya no se puede traer de ahí, porque esa presa presenta un estado de contaminación peligrosa para la salud de nosotros los seres humanos que vivimos en este Distrito Nacional o Gran Santo Domingo. Así es que estamos. Así que el gobierno que le ponga atención a esas denuncias, o no denuncias, una denuncia documentada, fundadamente válida, esa que ha hecho el señor Aguayo sobre la base de documentos que están ahí vaciados, gráficos con todo el comportamiento que ha habido en eso. Y eso tiene que ser aclarado, porque si no, eso va a terminar muy mal. Pero muy mal. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, las autoridades gubernamentales aprobaron la construcción de un aeropuerto en la zona norte, otro más, y son tres aeropuertos internacionales, pero parece que el de Bávaro no cabe en Bávaro. Aquí, en estos tres aeropuertos, usted se va a poder saludar de un avión a otro, digo yo, porque el Gregorio Luperón, el Catey y este que va a quedar en el medio son tres aeropuertos que no están distantes. En un país tan pequeño como nuestro, la costa atlántica nuestra, va a tener tres aeropuertos. Con este último que se acaba de anunciar, en Río San Juan, esa zona ahí, de un aeropuerto privado, según se señala. Me imagino que será como el de Romana, el de Punta Águila, que ese aeropuerto nada más lo maneja Central Romana. Pero vamos a ver, porque esto es un país con tantos problemas, con tanta ilegalidad en el tránsito aéreo y marítimo que hay en este país, que ojalá esas cosas no traigan duda o dejen y despejen todas esas cosas. Pero lo que me choca es la cercanía geográfica de tres aeropuertos. Entonces, la misma autoridad que autoriza este tercero niega el después de Punta Cana. Es decir, hay intereses realmente poderosos que impiden que se haga un aeropuerto allí, porque todo el mundo sabe que los intereses se interponen. Y estos son aeropuertos que fijan sus propias tarifas. Ellos son los que fijan tarifas. Eso es un negocio redondo, como se dice. Ahí el gobierno no interviene. Y las facilidades que tienen. Entonces, negaron el permiso a donde llegan más de 4 millones, de 5 millones de viajeros. Llegan por esa zona, nada más de Bávaro y Punta Cana. 5 o más millones de viajeros vienen por ahí. La costa norte, que no está llegando ni 2 millones por ahí, pienso yo. 3 aeropuertos. Entonces, yo me imagino que los desarrolladores del proyecto del aeropuerto de Bávaro harán algunas observaciones de eso o pedirán a la autoridad aeronáutica civil reevaluar el proyecto de ellos en la zona de Bávaro, de Punta Cana. No sé dónde es la ubicación de eso, pero eso tiene una oposición fuerte ahí. Bueno, el presidente Trump se reunió con los presidentes de América Central, el Caribe, algunos de América del Sur. Muy bien. Luchar contra el narco, el bioterrorismo, y eso está muy bien. El presidente Abinader asistió y bien. Vimos a Donald Hipólito Torón, señores. Yo bauticé a Donald Torón. Le hice un símil con esas conductas de Hipólito Mejía, desde luego guardando la distancia de aquel hombre poderoso, presidente de la nación más poderosa de la tierra, pero además un magnate económicamente hablando, porque Trump es un hombre súper rico, un desarrollador de inmobiliario extraordinario, quizá uno de los más famosos del mundo, y es el presidente ahora de los Estados Unidos. Pero uno siempre ha visto esa conducta, esa forma expeditiva que tiene Trump de actuar y de gesticular y decir las cosas con esa franqueza que muchas veces pone al otro como en aviso, o no, ni siquiera en aviso, te saca de quicio, mejor dicho. Pero son la misma cosa de Hipólito Mejía. Ahí le salió a los latinoamericanos que él no entendía ese maldito idioma, el idioma español. Y esas son las mismas expresiones de Hipólito Mejía. Y siempre yo en este programa le he llamado a Donald Trump, Donald Hipólito Torón y Mejía, porque la verdad que es un símil con esa conducta del expresidente Hipólito Mejía en Santo Domingo y en el mundo, pues es su comportamiento. Ahora, de esa reunión faltó Haití, pero ¿y por qué que Haití no lo mencionan para nada? Porque Haití, el verdadero problema de droga y de almacén de droga es Haití.
Ahí no hubo una representación de Haití en esa reunión con Donald Trump, ni un representante haitiano, cosa que choca porque debió por lo menos haber alguien de Haití que representara ese caos y ese desorden que hay ahí. Pero parece que, es como dice Donald Trump, eso es un hoyo letrina, porque esa es la conducta de Donald Hipólito. Dios mío. Bueno, la guerra de Irán es una guerra, como hemos dicho, una guerra difícil, peligrosa. No es verdad que Donald Trump va a ir a hacer lo que se hizo en Venezuela. Yo pienso que va a ser, piensa así. Es decir, estar dentro desde fuera, eso no es fácil en ningún país, porque es un estilo nuevo de coloniaje. Es decir, el imperio británico o el imperio francés establecían colonias, pero mandaban sus gobernadores. Es decir, el imperio hacía colonias y las administraba. Pero y tenía su gobernador y su milicia allí, y el control político, y el control social, y el control económico de la colonia. Pero aquí es Trump de fuera, desde fuera adentro, como se dice, gobernando con la misma fuerza que combate. Eso es una cosa, casi una absurdidad, pero vamos a ver dónde llega ese modelo de gestión que tiene el señor Donald Trump. Ahora, algunos pro-musulmanes y comunistas frustrados y de todo. La guerra es ilegal. No, la guerra no es ilegal, porque Israel tiene 47 años luchando contra un enemigo que se llama Irán, que desde que llegaron esos ayatolás ahí, en el 79, comenzaron a hacerle la vida imposible y a fomentar el terrorismo en la zona. Irán, compitiendo no con Israel, compitiendo con los mismos árabes. Es decir, ganar el espacio de Egipto o de Arabia Saudita o de Turquía, que también es un musulmán no árabe, buscando la injerencia, el poder injerencista en la zona. ¿Y qué hizo? Comenzó a atacar a Israel con las guerrillas y los terroristas, Hamas, OLP, la misma, los hutíes y los mismos estos terroristas de Hezbollah. Israel está peleando con ellos. Rusia está peleando con Ucrania en forma abusiva, se quedan callados. Pero además, Corea del Norte apoya a su amigo de Putin, genocida a los dos. Pero Estados Unidos apoya a Israel, entonces eso es ilegal y es malo. No, Estados Unidos está apoyando a su amigo que es Israel, así como hizo Corea del Norte con Putin. Entonces es una guerra legal para Israel y para Estados Unidos con Irán, porque Irán es un país que fomenta el terrorismo, es invivible, intratable, es gente que se creen iluminados, teocráticos, y una cosa que es imposible usted llevarse bien con gente que odian las mujeres, que maltratan a los niños, que se casan con las niñas, los adultos. ¿Y qué países son estos? Entonces Israel y Estados Unidos tienen que terminar su trabajo y esa dinastía o esa teocracia hay que eliminarla del globo, porque eso no es humano lo que hay allí. Matan fríamente millones de gente y le da, como se dice, eso es nada, un silbido. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.